Iniciamos entonces con el método del valor presente neto. Antes de ver la teoría del método del valor presente neto, vamos a explicar sobre un ejemplo desarrollado, ya que esto facilita la comprensión del método. Entonces aquí tenemos un ejemplo en el cual se calcula el valor presente neto. Para calcular el valor presente neto necesito este renglón que estoy señalando, y este renglón fue tomado del flujo de fondos neto. El flujo de fondos neto en efectivo ya lo explicamos, sin embargo lo podemos ver a continuación. Ese renglón es el último renglón que está en color rojo. Ese es el renglón que nosotros tomamos para calcular el valor presente neto. Voy a explicar ese renglón. Entonces, en la primera casilla del año 0 está lo correspondiente a la inversión inicial neta. Esta inversión inicial neta corresponde exactamente a los aportes que hicieron los socios, es decir, el dinero que salió de su bolsillo. En la segunda casilla, debajo del año 1, están los excedentes que quedaron en el año 1. Yo llamo excedente el resultado que dio al restar de los ingresos del año 1 los egresos del año 1. Lo mismo tenemos los excedentes para el año 2, para el año 3, para el año 4 y para el año 5. Se hallaron por diferencias entre ingresos y egresos. Entonces, el método del valor presente neto lo que hace es comparar lo que los socios aportaron con los excedentes. Tendría yo que sumar los excedentes. Lamentablemente en este momento no los puedo sumar porque los excedentes están en pesos del año 1, los 28 millones, en pesos del año 2, los 99 millones. Estoy nombrando solamente la cifra en millones, en pesos del año 3, los 113 millones, y sus equivalencias económicas cambian de un año a otro. Por lo tanto, como están, no los puedo sumar porque esto está en pesos del año 1, esto está en pesos del año 2, pesos del año 3. Para poderlo sumar debo llevarlo todos a pesos del año 0, que es el año que me sirve. ¿Y por qué a pesos del año 0? Porque los aportes los hicieron en el año 0. Entonces, para poder comparar esto con esto, todo lo debo tener en pesos del año 0. Los aportes los tengo en pesos del año 0. Para lograr esos pesos del año 0, entonces aplico la ecuación que estoy señalando en este momento en las celdas de color verde. Esa ecuación me permite llevar cada uno de los flujos a pesos del año 0. De tal manera que si yo le aplico esta fórmula a los 28 millones, obtengo pesos del año 0 y se me convierten en 22. Si le aplico esta fórmula a los 99 millones del año 2, se me convierten en pesos del año 0 y me están representando 62, y así lo aplico a cada uno de los flujos. De tal manera que este renglón que obtuve acá y que estoy señalando está todo en pesos del año 0. Ahora sí lo puedo sumar, y al sumarlo me da 351.754.902. ¿A qué equivaldría ese valor? Ese valor equivaldría a los excedentes totales del proyecto que dejó en los 5 años, pero que se expresan en un solo valor en pesos del año 0, y ese valor es 351.754.902. Pues bien, este método del valor presente lo que permite es comparar los excedentes que dejó el proyecto con los aportes de los socios. Estoy comparando esta cifra que tengo en color amarillo con esta cifra que tengo en color verde. ¿Y cómo lo estoy comparando? Lo estoy comparando a través de una sustracción. Estoy restando de 351.754.902, estoy restando 331.703.370, que son los aportes. Excedentes totales del proyecto expresados en un solo valor, aportes de los socios en un solo valor. Al hacer restar de los 351 los 331, eso me da por el orden de los 20 millones y me está dando un valor positivo. Entonces, al hacer esta resta se pueden dar tres posibilidades: que la resta dé positiva o el resultado dé positivo, de negativo o de cero. En este caso, como 351 es mayor que lo que se restó, que es 31, dio positivo, por lo tanto el proyecto es rentable.
Si hubiera dado negativo, es decir, este valor hubiera sido menor, entonces hubiera dado negativo, en ese caso el proyecto no es rentable. Y si el valor que tengo en amarillo diera exactamente igual al que tengo en verde, entonces serían iguales, y en ese caso eso representaría el punto mínimo de aceptación del proyecto. Y en este caso se está uno ganando exactamente la tasa mínima atractiva de retorno, que es 26%, 26.12%. Entonces, esta es la ecuación del valor presente neto, y esa ecuación lo que permite es comparar el excedente del proyecto en pesos del año cero, que se obtiene con toda esta sumatoria después de desarrollar término a término, y ese valor total de los excedentes lo comparo con el total de los aportes. Eso es lo que hace el valor presente neto, comparar los aportes que hicieron los dueños del proyecto con los excedentes totales que dejó el proyecto, expresados en un solo valor y en pesos del año cero. Si al aplicar esta ecuación el resultado es positivo, el proyecto es rentable. Si es negativo, no es rentable. Y si es igual, resulta indiferente la inversión en el proyecto, pero se puede llevar a cabo también. En este caso, pues da igual hacerlo que no hacerlo. Ese es el método del valor presente neto. Y ahora vamos a ver el segundo método. Dijimos que íbamos a explicar el método del valor presente neto, el de la tasa interna de retorno y el de la relación beneficio-costo. Entonces pasamos al método de la tasa interna de retorno. La TIR es un método de evaluación financiera de proyectos. La TIR es la tasa que hace que el valor presente neto sea igual a cero. Vamos a explicar eso. En este momento les estoy mostrando la ecuación de la tasa interna de retorno. Esta ecuación se obtuvo de la ecuación del método anterior del valor presente neto con algunos cambios. Este valor presente neto se calculaba en el método anterior. Aquí se asume que este valor presente neto va a ser 0, por eso se le escribió 0. Y el otro cambio que se le hizo es que en el denominador de los términos del lado de la derecha, en lugar de ir la tasa mínima atractiva de retorno, ahora va la tasa interna de retorno. Y de esta manera se obtiene la ecuación de la TIR. La inversión inicial neta sigue siendo la misma y siguen siendo los aportes de los socios. Entonces, de esta nueva ecuación conocemos todos los términos. El primer valor es 0. La inversión inicial neta sigue siendo la misma del método del valor presente neto. Los flujos de fondos neto van a ser los excedentes. Este FFN1 es el excedente que dejó el proyecto en el año 1, excedente que dejó el proyecto en el año 2 y así sucesivamente. De tal manera que yo pudiera reemplazar todos los valores conocidos en esta ecuación. Esto lo conozco, la inversión neta la conozco, los flujos lo conozco, lo único que no conozco es la TIR, pues esa ecuación me permite a mí calcular la TIR. Matemáticamente la TIR es indespejable de esa ecuación porque esto es un polinomio de grado n y toca desarrollar cada uno de los términos. En consecuencia aquí sería, por ejemplo, el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Aquí sería el primero al cubo, etcétera, etcétera, aplicando el triángulo de Pascal de álgebra, y de esta forma no vamos a poder factorizar la TIR porque siempre va a haber un exponente mayor. Entonces, para desarrollar este método manualmente tenemos que hacerlo por tanteos. Por tanteo es reemplazar en la ecuación todos los valores conocidos y empezar a buscar una tasa y colocarla en cada uno de los términos, desarrollar el término verde de la derecha, todos los sumandos, y hasta que encontremos la tasa que haga que la sumatoria verde sea igual a la cifra que está en color amarillo. Ese tanteo nos puede llevar un buen tiempo, de pronto hasta mediodía o más. Entonces, calcular la tasa interna de retorno manualmente es dispendioso. Para calcular esta tasa interna de retorno debemos recurrir a una calculadora financiera que en cuestión de 1 minuto o 2 minutos o menos nos calcula la tasa interna, o debemos recurrir a Excel también, que en cuestión, yo diría, de menos de 1 minuto nos calcula la tasa interna de retorno. Pues bien, para eso yo utilicé Excel. Este renglón es el que tomo del flujo de fondos neto, ya lo habíamos explicado.
del estado financiero que se llama flujo de fondos neto. Ya lo expliqué en el método anterior, lo vuelvo a explicar. Estos son los aportes de los socios. Este es el excedente que dejó el proyecto en el año 1, excedente en el año 2, en el año 3, y los excedentes se calculan restando de los ingresos del año 1 los egresos del año 1 y así para el año 2. Siempre en cada año es ingresos menos egresos. Entonces, aprovechando este renglón, yo utilicé Excel, y Excel con la fórmula que trae me arrojó que la tasa interna de retorno es 28.1233. Como ustedes podrán ver, es mayor que la tasa que esperábamos ganarnos, y la tasa que esperábamos ganarnos era del 26.12, que es la tasa mínima atractiva de retorno. Por lo tanto, el proyecto es rentable. Aquí está la interpretación: si la TIR es mayor que la TMAR, el proyecto es rentable. En este caso, 28 es mayor que 26, luego el proyecto es rentable. Si la TIR es menor que la tasa mínima atractiva de retorno, el proyecto no es rentable. Y si es igual, es el punto mínimo de aceptación. Por lo tanto, el proyecto se puede llevar a cabo si se quiere. Es indiferente invertir o no invertir. En este caso, pues si se fijó esa tasa, es porque el dinero que se tiene está ganando esa rentabilidad. Se podía utilizar en esos otros negocios que dan esa rentabilidad, o se podría invertir la plata en el proyecto que estamos considerando. Entonces ahí la inversión resulta indiferente. Pues bien, con la ayuda de este renglón yo calculé la tasa que me dio 28. Como ya conozco la tasa, ahora voy a reemplazar todos los valores en esta ecuación, porque ahora sí ya los conozco absolutamente todos, para comprobar que esta ecuación se cumple, para comprobar que esta ecuación es cierta. Entonces, utilizando esta tasa de 28 y estos términos que tengo en las celdas de color verde, encontré que el 28 se me convirtió en 22, el 99 en 60, el 113 en 54, al aplicar cada una de las fórmulas que estoy mostrando. Y como esto ya está en pesos del año 0, porque cuando yo estoy dividiendo aquí por 1 más la tasa elevado a la n, lo estoy trayendo a pesos del año 0. Acá estoy trayendo, llevando esto a pesos del año 0. Acá esto, al dividir, estoy llevando esto a pesos del año 0. Entonces este renglón ya lo tengo en pesos del año 0. Como lo tengo en pesos del año 0, puedo sumar, y me sumó exactamente 331.703.370,50. Y observen que esa sumatoria que me dio es exactamente igual al aporte de los socios. Entonces, al sumar algebraicamente, este valor negativo con este valor positivo da 0, lo que me indica que la ecuación se está cumpliendo. Por lo tanto, estoy reafirmando que la tasa interna de retorno es 28%. Eso quiere decir que la rentabilidad del proyecto, calculada por el método de la tasa interna de retorno, es del 28.1233%. Luego, el proyecto es rentable porque el 28, que es la TIR, es mayor que 26, que es la tasa mínima atractiva de retorno, y es la que esperábamos ganarnos. Entonces ya llevamos la evaluación por dos métodos. Por el valor presente neto dio rentable, y por la TIR también dio rentable. Vamos a explicar pues el tercer método que dijimos íbamos a considerar, que es la relación beneficio-costo. La relación beneficio-costo es un método de evaluación financiera de proyectos. Compara por medio de una división el valor de los beneficios o ingresos totales en valor presente con los costos totales en valor presente. En el método primero que vimos, que era el de valor presente neto, comparábamos dos números a través de la resta. Acá lo que vamos a hacer es comparar dos números a través de la división. Los dos números que vamos a comparar son los beneficios, el valor presente de los beneficios totales del proyecto con el valor presente de los costos totales del proyecto. Tenemos que mirar cómo se calcula este valor presente de los beneficios y este valor presente de los costos. Se utilizan las mismas ecuaciones que utilizamos en el BPN y en la TIR, pero solamente que ya no se va a trabajar con los flujos de fondos, no se va a trabajar con los flujos de fondos netos, sino que en lugar de los flujos se van a utilizar
en esta ecuación los ingresos y en esta otra ecuación los costos. Aquí lo que estoy es calculando los ingresos de cada año, todos los estoy convirtiendo a pesos del año cero. Y cuando los tengo todos en pesos del año cero, puedo sumar toda la ecuación y entonces me da el total del valor presente de los beneficios, que es el que llevo a esta fórmula. Y acá hago lo mismo pero con los costos. Entonces aquí estoy llevando a valor presente todos los costos año por año y después de que estén en valor presente los sumo, y ese es el valor presente de los costos operacionales. Estos son ingresos operacionales, estos son costos operacionales, pero recuerde que ingresos operacionales no hay en el año cero. Pero en el año cero sí hay otros costos diferentes a los costos operacionales, pero de todas maneras son egresos. Por lo tanto, a esta sumatoria de los costos operacionales tengo que sumarle los costos de inversión. Entonces, después de aplicar la ecuación y obtener un resultado, le sumo los costos de inversión y eso me da el total del valor presente de los costos. Ya tengo los dos términos. Entonces, ahora divido el valor presente de los costos, lo divido entre, el valor presente de los beneficios lo divido entre el valor presente de los costos y eso me da la relación beneficio-costo. Si este resultado de dividir el valor presente de los beneficios, que son los mismos ingresos, o sea, valor presente de los beneficios es igual a valor presente de los ingresos, si ese valor presente de los beneficios lo divido entre el valor presente de los costos y ese resultado me da mayor que 1, el proyecto es rentable. Si me da menor que 1, el proyecto es no rentable. Y si me da igual, quiere decir que es el punto mínimo de aceptación del proyecto y si lo quiero hacer se puede ejecutar o se puede implementar el proyecto. Si no lo quiero hacer, resulta indiferente la inversión, pero es el punto mínimo de aceptación del proyecto. Entonces ese es el principio del método de la relación beneficio-costo. Vamos a ver un ejemplo de la relación beneficio-costo. Estos valores fueron tomados todos del flujo de fondos. Anteriormente hablamos del estado de flujo de fondos en efectivo, entonces de allá tomé el renglón de los ingresos, de allá tomé el renglón del flujo de fondos netos. Este mismo renglón fue el que utilicé en el método del valor presente y este mismo renglón fue el que utilicé en el método de la tasa interna de retorno, y aquí en el método de la relación beneficio-costo también me sirve ese valor. Entonces, si al total de los ingresos operacionales le resto los costos, los flujos de fondos netos, obtengo los costos netos. Entonces, acá será ingresos menos el flujo de fondos netos, me da el total de egresos. Entonces los dos renglones que me sirven para calcular la relación beneficio-costo es el total de los ingresos y el total de los egresos. Pero no los puedo sumar directamente, ya hemos explicado por qué. Toca llevar cada término de estos a valor presente, y para llevarlos a valor presente pues utilizamos las fórmulas que vimos en la diapositiva anterior, de tal manera que este es el renglón de los ingresos. Si le aplico esa fórmula, este término que está por el orden de los 557 millones, al llevarlo a pesos del año cero se me convierte en 442. Este que está por el orden de los 664 se me convierte en 417 y así sucesivamente. Como este renglón ya lo tengo, ingresos todos en pesos del año cero, lo sumo y me da un total de 1.930.376.024.5. Ese sería el total de los ingresos de todo el proyecto durante los 5 años, pero expresado en un solo valor y en pesos del año cero. Lo mismo hago con el renglón de los egresos o de los costos. Estos 528, al aplicarle la fórmula, se me convierten en 419. Estos 564 se me convierten en 355 y así sucesivamente. De tal manera que este valor está representando los costos años por año, pero ya llevados a pesos del año cero. Como están en pesos del año cero, los sumo y entonces eso me da un total de 1.578 millones.
Estos son ingresos operacionales y estos son costos operacionales. Pero recuerden que además de los costos operacionales tenemos los costos de inversión. Por el tanto, a este total de costos operacionales, que es de 1.578, le sumo los costos de inversión y entonces obtengo un total de costos de 1.910 millones de pesos. Entonces, estos dos valores que están en color amarillo son los que me sirven para calcular la relación beneficio-costo. Si divido el total de los beneficios, que son 1.930 millones, dividido entre 1.910 millones, obtengo un resultado de 1.01, que sería la relación beneficio-costo. Y como me está dando mayor a 1, quiere decir que el proyecto, en este caso, es rentable. Este método proporciona las bases para explicar los otros métodos que mencionamos, el de la tasa única de retorno y el de comparación de los beneficios anuales con los costos anuales. Pues resulta que estos mismos dos valores me sirven o me son útiles en esos dos métodos. Aquí lo que yo hice fue dividir el total de los beneficios entre el total de los costos y me dio la relación beneficio. En el método donde comparo el costo anual uniforme equivalente con el beneficio anual uniforme equivalente, ya no los voy a dividir, sino que voy a convertir este valor de beneficio en 5 cuotas iguales a lo largo del horizonte del proyecto. Y este valor de los costos también lo voy a convertir en 5 cuotas iguales a lo largo del horizonte del proyecto. Entonces, si la cuota que yo calculé para beneficio es mayor que la cuota que yo calculé para los costos, el proyecto es rentable. Como en este caso los beneficios son mayores que los costos, pues es obvio que la cuota de los beneficios va a ser mayor que la cuota de los costos. Por lo tanto, el proyecto resulta rentable y este es el método de comparar los beneficios anuales con los costos anuales. Vamos a verlo. Entonces, mire, aquí tengo los mismos dos valores que tenía en la relación beneficio-costo. Total de beneficios 1.930 millones, total de costos. En la relación beneficio-costo dividía este número entre este. Acá lo que voy es a convertir este en una cuota uniforme distribuida a través de los años del horizonte de planeación del proyecto, en este caso 5. Es decir, es de este 1.030.000 voy a sacar 5 cuotas iguales. ¿Cómo calculo esas cuotas? Con esta fórmula. Mire, esto es beneficio anual uniforme igual a valor presente de los beneficios, que es este, y reemplazo en la fórmula y entonces eso me da una cuota de 734. Esa es la cuota uniforme y esa cuota corresponde a cada uno de los años desde el 1 hasta el 5. Lo mismo obtengo una cuota anual uniforme con los costos. Entonces esto es costo anual uniforme equivalente, aplico la fórmula y la cuota anual uniforme equivalente me da de 726. Entonces, como la cuota de los beneficios es de 734 y la de los costos es de 726, el proyecto es rentable. Ahora, estos mismos dos valores los utilizo también para el otro método que nos falta, que es el de la tasa única de retorno. Vamos a ver ese método de la tasa única de retorno. Entonces, observen que acá tengo el método de la tasa única de retorno y tengo los mismos dos valores, pero acá ya no se va a dividir el uno entre el otro, así como están, ni se van a convertir en cuotas uniformes, sino que se va a aplicar esta fórmula. Y esta fórmula es dividir el valor futuro de los beneficios sobre el valor presente de los costos elevado a la 1 sobre n, donde n son los años del horizonte del proyecto, que son 5. Entonces, de esta ecuación, ¿yo conozco el valor presente de los costos? Sí. En el método de la relación beneficio-costo lo hallamos. ¿Conozco n? Sí, son 5. ¿Conozco el valor futuro de los beneficios? No lo conozco. Entonces tengo que hallar este valor futuro de los beneficios. Pero como tengo el valor presente de los beneficios, a partir de ese valor presente de los beneficios, lo puedo hallar aplicando esta fórmula. Mire, valor futuro de los beneficios va a ser igual al valor presente de los beneficios, que es este,
factor de 1 más la tasa mínima atractiva de retorno elevado a la n. N es 5. De tal manera que esta fórmula la aplico acá y obtengo que el valor futuro de este millón, de estos 1930 millones son 6160 millones y ya tengo el valor futuro. Entonces ahora sí ya conozco este término, aplico la fórmula y entonces al aplicar esa fórmula obtengo que la tasa única de retorno denominada TUR es del 2639. Aquí apliqué esta fórmula y estoy obteniendo que la tasa es del 2639. Esa tasa se compara con la tasa mínima atractiva de retorno. La tasa mínima atractiva de retorno es 2612, mientras que la TUR es 2639. La TUR es mayor, luego el proyecto es rentable. Si es menor, entonces el proyecto sería no rentable, y si es igual, es el punto mínimo de aceptación. De esta manera, pues hemos cubierto la explicación de todos los métodos, aunque los últimos dos métodos pues se hizo muy rápidamente, pero se dieron las bases suficientes para que ustedes entiendan el cálculo de esos métodos. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló Luciano Arizmendi. Les deseo un feliz día. Hasta pronto.